3 de noviembre de 1943. La jungla, fuera del perímetro defensivo de la isla Bougainville, permanecía silenciosa bajo la oscuridad sin luna, esa peculiar cualidad de la noche tropical donde la humedad espesaba el aire hasta convertirlo en algo casi tangible. El soldado de primera clase Daniel Kowalski se agazapó junto a su puesto en la cocina de campaña, escuchando sonidos extraños. En algún lugar, quizás a 200 metros de la vegetación, las fuerzas japonesas maniobraban. Los cálculos de inteligencia estimaban la fuerza enemiga a nivel de batallón, quizás 600 hombres, preparándose para un asalto al amanecer contra la cabeza de playa estadounidense establecida apenas 72 horas antes. Kowalski era cocinero, no soldado de infantería. Su arma era un cucharón, no un fusil, aunque portaba un M1 Garand como todos los demás. A los 24 años, se había alistado en Pittsburgh, donde su familia regentaba un restaurante en el barrio de Police Hill. Su padre le había enseñado a cocinar desde niño, haciendo hincapié en la precisión y la precisión, cualidades que se adaptaban sorprendentemente bien al servicio de comidas militares. El ejército había reconocido sus habilidades durante el entrenamiento básico, asignándolo a tareas culinarias en lugar de a funciones de combate. Había servido comidas calientes en condiciones difíciles desde Guadalcanal hasta Nueva Georgia, ganándose el respeto de hombres que apreciaban la comida decente en medio de la miseria de la guerra en la jungla. Esta noche, sin embargo, Kowalski no pensaba en el desayuno del día siguiente. Pensaba en sobrevivir. La posición estadounidense ocupaba una estrecha franja costera, con la selva presionando por 3 lados y el océano a sus espaldas. Las líneas defensivas consistían en trincheras excavadas a toda prisa, emplazamientos de ametralladoras tras barricadas de troncos y artillería posicionada para barrer las aproximaciones con metrallas si los atacantes se acercaban al alcance cuerpo a cuerpo. Todos sabían que los japoneses vendrían. Las únicas preguntas eran cuándo y dónde. Las tácticas japonesas estándar enfatizaban la infiltración nocturna seguida de un asalto repentino y abrumador, generalmente justo antes del amanecer, cuando los defensores estaban más agotados. Los comandantes estadounidenses anticiparon este patrón, posicionando las tropas en consecuencia y ordenando un estado de alerta del 50%, con la mitad de los hombres despiertos en todo momento. El problema era la visibilidad. La oscuridad de la selva reducía las líneas de visión a meros metros. Incluso con bengalas, identificar objetivos resultaba casi imposible hasta que los atacantes estaban casi sobre las posiciones defensivas. Batallas anteriores habían demostrado cómo las fuerzas japonesas podían infiltrarse a una distancia de lanzamiento de granadas antes de ser detectadas, logrando la sorpresa táctica a pesar de que los defensores estaban alerta y preparados. Esta realidad atormentaba a todos los soldados durante las tensas horas entre la medianoche y el amanecer. Kowalski se había estado preparando para el desayuno, llenando grandes ollas con agua traída de un arroyo 200 metros tierra adentro. La cocina de campaña ocupaba una posición relativamente segura a 50 metros detrás de la línea del frente, lo suficientemente cerca para servir comida caliente rápidamente, pero lo suficientemente lejos para evitar el fuego directo. 4 pesadas ollas de hierro reposaban sobre estufas improvisadas construidas con metal recuperado, quemando leña que proporcionaba un calor constante. Kowalski había calentado el agua, procedimiento habitual de purificación antes de añadir pozos de café o avena, cuando se oyeron disparos de fusil desde el perímetro. Instintivamente, se agachó y comenzó a apartar las ollas hirviendo del fuego directo, para no desperdiciar combustible ni arriesgarse a incendios que pudieran llamar la atención. Al levantar la primera olla con gruesos guantes de lona, parte del agua hirviendo se derramó por el borde y salpicó una caja metálica de municiones que se encontraba cerca. La reacción fue instantánea y dramática. El agua se convirtió en vapor al entrar en contacto con la superficie metálica más fría, creando de repente una columna blanca que se elevó hacia arriba, visible incluso en la oscuridad como una pálida columna fantasmal que se elevaba quizás 3 metros antes de disiparse en el aire húmedo. Kowalski se quedó paralizado al ver cómo se desvanecía el vapor. Su mente, entrenada para percibir la causa y el efecto en los procesos de cocción, reconoció de inmediato algo significativo. La columna de vapor se parecía notablemente a figuras humanas moviéndose entre la niebla de la jungla, el tipo de señal visual que podría llamar la atención de cualquiera que observara actividad enemiga. Miró hacia el perímetro, donde aún se veían ocasionalmente fogonazos, centinelas nerviosos disparando ante cualquier movimiento sospechoso. Se le ocurrió una idea, absurda a primera vista, pero cada vez más plausible al examinarla desde diferentes ángulos. Si el agua hirviendo arrojada sobre metal frío creaba columnas de vapor visibles, y si esas columnas simulaban el movimiento de tropas en la oscuridad,
¿Podrían usarse deliberadamente para engañar a los observadores enemigos? ¿Podría un cocinero con acceso a agua hirviendo ilimitada crear objetivos fantasma que atrajeran el fuego, revelando las posiciones enemigas y manteniendo a salvo las tropas reales? El concepto violaba todos los principios militares convencionales que Kowalski conocía. Los soldados atacaban a los enemigos, no a las nubes de vapor. Sin embargo, algo en la idea persistía, molestándolo con la misma insistencia que le indicaba cuando la masa del pan había subido lo suficiente o cuando la carne asada había alcanzado la temperatura adecuada. Pasó la siguiente hora pensando en detalles prácticos mientras se ocupaba de las tareas rutinarias de la cocina. Crear una columna de vapor era sencillo. Crear varias columnas en una secuencia coordinada requeriría planificación. El vapor debía aparecer en lugares que sugirieran movimiento de tropas, quizás avanzando en formación táctica hacia posiciones enemigas sospechosas. La sincronización era crucial. Si las columnas aparecían aleatoriamente, los observadores podrían descartarlas como fenómenos naturales. Si aparecían en patrones que sugirieran actividad humana, se convertían en objetivos. Kowalski dibujó diagramas aproximados en la Tierra junto a su estufa, mapeando las posiciones donde se podrían colocar los generadores de vapor, calculando las líneas de visión desde probables puntos de observación japoneses, estimando cuántas ollas de agua hirviendo se necesitarían y con qué rapidez podrían producirse. Cuanto más trabajaba en la logística, más viable parecía el plan. Las cocinas de campaña generaban grandes cantidades de agua hirviendo como subproducto rutinario de las operaciones de cocina. Abundaban las superficies metálicas, desde cajas de munición hasta carcasas de cascos y cajas de equipo. Coordinar múltiples liberaciones de vapor solo requería un puñado de asistentes equipados con ollas y sincronización sincronizada. Toda la operación podía prepararse y ejecutarse con los recursos disponibles. Amaneció sin el asalto esperado, aunque las patrullas reportaron un extenso movimiento japonés durante toda la noche. Las fuerzas enemigas se posicionaban, eligiendo ejes de ataque óptimos y desplegando armamento. Pesado, el asalto se produciría probablemente la noche siguiente. Esto le dio tiempo a Kowalski para perfeccionar su plan y, aún más difícil, convencer a alguien con autoridad para que autorizara una operación tan poco convencional. Se dirigió a su supervisor inmediato, el sargento Harold Briggs, un soldado de carrera que había servido en Filipinas antes de la guerra y sobrevivido a Bataan antes de escapar poco antes de la rendición. Briggs escuchó con escepticismo mientras Kowalski explicaba el concepto de la columna de vapor. Su expresión sugería que la consideraba entre excéntrica y descabellada. Cuando Kowalski terminó, Briggs negó lentamente con la cabeza, señalando múltiples objeciones. El plan requería que el personal avanzara durante la oscuridad, exponiéndolo al peligro. Consumía recursos como combustible y agua necesarios para cocinar. Fundamentalmente, no había garantía de que los japoneses dispararan contra las columnas de vapor, y si no lo hacían, todo el esfuerzo sería en vano. Kowalski reconoció estas preocupaciones, pero insistió en su argumento de que los beneficios potenciales justificaban los modestos riesgos involucrados. La discusión atrajo la atención del teniente Marcus Hoyoway, comandante de pelotón que había estado visitando la cocina para supervisar el horario de comidas de sus hombres. Hoyoway era joven, de 22 años, recién graduado de la escuela de aspirantes a oficiales, y se había incorporado a la unidad apenas unas semanas antes. Su inexperiencia podría haber hecho que algunos oficiales rechazaran ideas poco convencionales, pero Hoyoway poseía la cualidad contraria: la disposición a considerar soluciones creativas precisamente porque carecía de preconcepciones fijas sobre cómo debían hacerse las cosas. Interrogó a Kowalski con detenimiento sobre detalles técnicos, preguntándole sobre la visibilidad del vapor a distintas distancias, la rapidez con la que se formaban y disipaban las columnas y si las condiciones del viento podrían afectar al engaño. Kowalski respondió con sinceridad, admitiendo que no podía garantizar el éxito, pero expresando su confianza basándose en su observación de la creación accidental de vapor la noche anterior. Hoyoway reflexionó durante un momento y luego tomó una decisión que, en última instancia, salvaría docenas de vidas. Autorizó una prueba pequeña a escala del concepto, permitiendo a Kowalski ubicar 3 puntos de generación de vapor en la jungla detrás de las líneas estadounidenses, donde podrían producir columnas de vapor sin riesgo mientras los observadores evaluaban la visibilidad y el realismo. La prueba tuvo lugar esa tarde, con Hoyoway y varios oficiales más observando desde posiciones defensivas. Kowalski y 2 cocineros ayudantes, los soldados Chen y Rodríguez, se adentraron en la selva con ollas de agua hirviendo y diversas superficies metálicas. Se posicionaron a intervalos que correspondían a la distancia entre los miembros del escuadrón de infantería en patrulla, aproximadamente a 15 metros de distancia.
A la señal de Kowalski, cada hombre vertió agua hirviendo sobre una superficie metálica simultáneamente. Los resultados superaron las expectativas. 3 columnas de vapor distintivas se elevaron a través del dosel selvático. Sus columnas blancas contrastaban marcadamente con la vegetación oscura, creando la inconfundible impresión de múltiples figuras moviéndose en formación coordinada. Las columnas persistieron durante unos 5 segundos antes de disiparse, pero durante ese intervalo presentaron objetivos convincentes. Holloway quedó impresionado. También lo estaba el capitán Raymond Schultz, el comandante de la compañía que se había unido al grupo de observación. Schultz reconoció de inmediato que si el engaño funcionaba contra los observadores estadounidenses que sabían que era falso, podría funcionar aún mejor contra los observadores japoneses que esperaban ver tropas estadounidenses. Preguntó a Kowalski sobre la posibilidad de ampliar la operación, cuántos puntos de generación de vapor podrían gestionarse simultáneamente y qué tiempo de preparación sería necesario. Kowalski propuso desplegar 10 estaciones de vapor dispuestas en una línea aproximada paralela al perímetro defensivo estadounidense, pero ubicadas 30 metros más adelante, en la estrecha franja de selva entre las posiciones estadounidenses y las presuntas japonesas. Cada estación consistiría en una superficie metálica oculta, preferiblemente de color oscuro para maximizar la diferencia de calor con agua hirviendo, y una posición camuflada donde un operador podría esperar con ollas preparadas. A la señal, los 10 operadores verterían agua simultáneamente, creando una línea de columnas de vapor que simulaba un pelotón de infantería avanzando por la selva. Si los observadores japoneses estaban observando, lo cual parecía seguro dada la extensa actividad de reconocimiento detectada durante las noches anteriores, verían lo que parecían ser fuerzas estadounidenses avanzando, probablemente interpretándolo como una patrulla o un ataque de sondeo. La doctrina defensiva japonesa estándar exigía contrarrestar estos movimientos con fuego abrumador inmediato, tanto para eliminar la amenaza como para demostrar una fuerza que pudiera disuadir una mayor agresión estadounidense. Si el engaño funcionaba, ese fuego defensivo revelaría las posiciones japonesas con una precisión que ninguna patrulla de reconocimiento podría igualar. Las fuerzas estadounidenses podrían entonces atacar esas posiciones con artillería y morteros, degradando la capacidad del enemigo antes de su asalto planeado. El capitán Schultz aprobó el plan y asignó al teniente Holloway la coordinación de la implementación. Se priorizó la seguridad. Cuantas menos personas conocieran la operación, menos probabilidades habría de que se filtrara información a observadores enemigos que pudieran haberse infiltrado en posiciones estadounidenses o a simpatizantes de la población local. Holloway seleccionó a 10 soldados de confianza para que actuaran como operadores de vapor, instruyéndolos individualmente sobre sus funciones sin explicarles el contexto táctico general. A cada hombre se le indicó únicamente que se desplazaría una posición específica al anochecer, esperaría una bengala de señales y luego vertería agua hirviendo sobre una placa metálica antes de retirarse inmediatamente. La simplicidad de las tareas individuales enmascaraba la sofisticación del engaño coordinado. Kowalski dedicó la tarde a preparar el equipo, recogiendo placas metálicas de vehículos averiados, cortando secciones de techos de hojalata corrugada de estructuras abandonadas e incluso apropiándose de varias bandejas de horno grandes de las reservas de suministros. Cada placa se oscureció con hollín para mejorar el contraste térmico y se marcó con tiras de tela blanca para que los operadores pudieran localizarlas en la oscuridad. Al acercarse el atardecer, la tensión en todo el perímetro estadounidense aumentó. Los informes de inteligencia confirmaron que un número considerable de fuerzas japonesas permanecían en posiciones de asalto. Las intercepciones de radio, decodificadas por especialistas que trabajaban con equipo criptográfico primitivo, sugerían que se había programado un ataque para la madrugada, probablemente alrededor de las 4, cuando la alerta de los defensores solía disminuir. Los comandantes estadounidenses finalizaron los preparativos defensivos, asegurándose de que se distribuyera la munición, que las armas de fuego tripuladas estuvieran correctamente posicionadas y que se coordinaran los planes de fuego de artillería. Kowalski y sus operadores seleccionados recibieron las últimas instrucciones del teniente Holloway, quien enfatizó la importancia de la sincronización y la retirada inmediata tras ejecutar sus funciones. El mayor peligro que corrían estos hombres no era el fuego enemigo dirigido a las columnas de vapor, sino quedar atrapados entre posiciones al comenzar los disparos. Holloway planeó iniciar el engaño a las 300, lo suficientemente temprano como para sorprender a las fuerzas japonesas durante los preparativos finales del asalto, pero lo suficientemente tarde como para que la oscuridad aún les permitiera retirarse encubiertamente. A medianoche, los operadores avanzaron en parejas, cada uno con 2 grandes ollas de agua hirviendo cuidadosamente aisladas con lonas para conservar el calor.
Kowalski lideró al grupo, guiándose por la brújula y contando los pasos con cuidado, deteniéndose cada 50 metros para orientarse con las características del terreno memorizadas durante el reconocimiento diurno. La jungla nocturna se convirtió en un entorno extraño, con puntos de referencia familiares desapareciendo en la oscuridad, cada sonido amplificado y potencialmente amenazante. Avanzaron lentamente, tardando 30 minutos en cubrir los 200 metros entre la cocina y la línea de despliegue. Cada operador localizó su placa metálica asignada palpando los marcadores de tela blanca y luego se dispuso en una posición oculta con sus ollas, esperando la señal que desencadenaría el engaño. Kowalski se posicionó en el centro, desde donde podía observar toda la línea y asegurar una ejecución coordinada. Consultó su reloj repetidamente, contando los minutos hasta las 0300, intentando controlar la respiración que se aceleraba por la anticipación y el miedo. La señal llegó justo a tiempo. Un único cúmulo de estrellas verdes se disparó desde la posición del teniente Hoyoway, describiendo un arco muy por encima del dosel de la selva antes de descender en una lluvia de chispas esmeralda. Kowalski vertió inmediatamente su primera olla de agua hirviendo sobre la placa metálica, oyendo el violento siseo al evaporarse el agua y viendo la columna blanca elevarse rápidamente en la oscuridad. A su izquierda y derecha aparecieron simultáneamente otras 9 columnas, creando una línea fantasmal de columnas blancas que flotaron momentáneamente en el aire quieto antes de disiparse. Durante 5 segundos no ocurrió nada. Kowalski sintió una sensación de hundimiento, preguntándose si todo el plan había fracasado, si los observadores japoneses no estaban observando o si no habían sido engañados. Entonces, la selva explotó. Disparos de ametralladora estallaron desde múltiples posiciones, balas trazadoras atravesando la oscuridad exactamente donde habían aparecido las columnas de vapor. El sonido era abrumador, un rugido continuo y desgarrador mientras múltiples armas disparaban simultáneamente, destrozando la vegetación, triturando hojas y ramas, removiendo la tierra donde momentos antes habían estado los operadores. Kowalski se apretó contra el suelo, sintiendo las ondas de choque de las balas que pasaban y oyendo el distintivo crujido de las balas rompiendo la barrera del sonido muy cerca, sobre su cabeza. El fuego japonés se intensificó en lugar de disminuir, alimentado por la certeza de haber sorprendido a las tropas estadounidenses en campo abierto. Armas adicionales se unieron a la descarga inicial. El fuego de fusilería crepitaba desde las posiciones que apoyaban las ametralladoras. Los lanzagranadas silbaban, enviando proyectiles en arco hacia las columnas de vapor, detonando con fuertes crujidos que arrojaban metralla a través de la selva. Durante casi 30 segundos, el fuego continuó sin cesar, concentrado en una franja de selva de unos 50 metros de ancho y 10 de profundidad, la zona exacta donde habían aparecido las columnas de vapor. Entonces, tan repentinamente como comenzó, el tiroteo cesó. En el silencio resonante que siguió, Kowalski oyó voces estadounidenses gritando coordenadas, oficiales ordenando misiones de fuego a las unidades de artillería. El engaño había funcionado a la perfección. Las fuerzas japonesas habían revelado todas las posiciones de armas pesadas a lo largo de su línea, marcándose con fogonazos visibles para cualquier observador estadounidense. Ahora pagarían el precio por esa revelación. La artillería estadounidense abrió fuego en 60 segundos, con proyectiles silbando sobre sus cabezas para impactar en las posiciones japonesas con una precisión devastadora. El bombardeo continuó durante 5 minutos, trabajando metódicamente sobre cada objetivo identificado. Kowalski y sus operadores se retiraron durante el bombardeo de artillería, aprovechando el ruido y la confusión para enmascarar sus movimientos. Los 10 hombres llegaron sanos y salvos a las líneas estadounidenses, aunque varios informaron haber estado a punto de sufrir fuego enemigo a pocos metros de sus posiciones. El teniente Hoyoway los recibió en el perímetro, sonriendo con una emoción que trascendía su habitual compostura. La operación había superado con creces las expectativas optimistas. Los observadores estadounidenses de vanguardia contaron al menos 15 posiciones de armas japonesas distintas reveladas por el engaño, incluyendo 7 nidos de ametralladoras y 3 posiciones de mortero que habían pasado completamente desapercibidas antes de la operación de la columna de vapor. El posterior ataque de artillería destruyó o suprimió la mayoría de estas posiciones, degradando significativamente la capacidad ofensiva japonesa. Cuando se produjo el esperado asalto al amanecer, 4 horas después, careció del apoyo coordinado de armamento pesado que solía hacer tan peligrosos los ataques japoneses. Los defensores estadounidenses repelieron el asalto con relativa facilidad, infligiendo numerosas bajas y sufriendo pérdidas mínimas. Al mediodía, las fuerzas japonesas se retiraban con su capacidad ofensiva destrozada.
El éxito del engaño con columnas de vapor se extendió rápidamente entre las unidades estadounidenses en Bougainville. En cuestión de días, las cocinas de campaña de la cabeza de playa experimentaban con técnicas similares, creando variantes adaptadas a las condiciones locales. Algunas unidades utilizaban vapor para simular movimientos de tropas que atraían fuego de artillería, lo que permitía a las tropas reales avanzar en diferentes ejes con una presión defensiva reducida. Otras empleaban la técnica durante el día, utilizando la luz solar reflejada en superficies metálicas húmedas para crear señuelos visuales que atraían el fuego de los francotiradores y revelaban las posiciones de los tiradores. La simplicidad de la innovación la hacía accesible a soldados rasos sin entrenamiento ni equipo especializado. Cualquier unidad con acceso a agua hirviendo y superficies metálicas podía crear señuelos efectivos con una preparación mínima. Esta democratización del engaño táctico representaba algo inusual en las operaciones militares, donde la mayoría de las innovaciones requerían amplios recursos o experiencia técnica. La técnica de la columna de vapor de Kowalski podía ser ejecutada por cualquiera que comprendiera los principios básicos, lo que la convertía en una auténtica revolución por su accesibilidad. El reconocimiento oficial llegó lentamente, filtrado a través de los cuidadosos requisitos de documentación de la burocracia militar. El capitán Schultz presentó informes detallados posteriores a la acción que describían la operación del 3 de noviembre, atribuyendo al soldado Kowalski la concepción e implementación del engaño. Estos informes ascendieron en la cadena de mando y llegaron al cuartel general de la división, donde los oficiales de Estado Mayor reconocieron la amplia aplicabilidad de la técnica. Se preparó un boletín de entrenamiento que explicaba la metodología de la columna de vapor y sugería aplicaciones en diversos escenarios tácticos. Este boletín circuló por las fuerzas del Teatro de Operaciones del Pacífico a finales de 1943 y principios de 1944, llegando a unidades en Nueva Guinea, las Islas Marshall, finalmente, Filipinas. Algunos comandantes lo descartaron como un truco, prefiriendo enfoques convencionales. Otros reconocieron su potencial e incorporaron el engaño con vapor en su planificación táctica. La técnica resultó particularmente efectiva en entornos selváticos, donde la visibilidad era limitada y los contrastes térmicos entre vapor caliente y la vegetación fría creaban efectos visuales espectaculares. Las fuerzas japonesas finalmente reconocieron que estaban siendo engañadas, aunque la comprensión llegó gradualmente a través de la experiencia acumulada, más que por una revelación repentina. Los informes posteriores a la acción de las unidades japonesas mencionaron misteriosos objetivos fantasma que aparecieron brevemente antes de desaparecer, atrayendo fuego que reveló posiciones a la artillería estadounidense. Algunos oficiales japoneses teorizaron que los estadounidenses estaban usando generadores de humo detonados a distancia. Otros sospecharon que las armas químicas producían nubes de oscurecimiento temporal. La explicación real, que el agua hirviendo y las placas de metal causaban el fenómeno, parecía demasiado simple para considerarla seriamente. Esta falta de imaginación reflejaba un desafío más amplio a que se enfrentaron las fuerzas japonesas durante la Guerra del Pacífico. La cultura militar estadounidense fomentaba la improvisación y el pensamiento no convencional, empoderando al personal subalterno para experimentar con nuevas técnicas. La cultura militar japonesa enfatizaba la adhesión a la doctrina establecida, desalentando la desviación de los métodos aprobados. Esta diferencia cultural se manifestó en innumerables pequeñas ventajas que se acumularon en una superioridad decisiva. La trayectoria personal de Kowalski tras el éxito de la columna de vapor ilustró tanto el reconocimiento militar de la innovación como sus limitaciones. Recibió una estrella de bronce por su valor, destacando su valentía al avanzar hacia zonas disputadas para ejecutar el engaño bajo fuego enemigo. La condecoración no mencionó la concepción de la técnica, centrándose en cambio en la valentía física al implementarla. Esto reflejaba los criterios habituales de las condecoraciones militares, que priorizaban el riesgo personal sobre la contribución intelectual. Kowalski fue ascendido a cabo, un modesto ascenso con mayor significado simbólico que práctico. Permaneció asignado a las tareas de cocina, y continuó preparando comidas para su unidad durante las campañas posteriores en las Islas Salomón, finalmente en Filipinas. Sus compañeros lo trataron con renovado respeto, conscientes de que el cocinero había logrado algo que los especialistas de infantería no habían logrado. Los oficiales ocasionalmente le consultaban sobre posibles aplicaciones del vapor u otras técnicas de engaño térmico, aunque ninguna resultó tan efectiva como el concepto original. Kowalski aceptó esta atención con modestia, insistiendo en que simplemente había observado un fenómeno obvio que cualquiera podría haber reconocido. Las implicaciones tácticas más amplias del engaño térmico trascendieron las aplicaciones inmediatas del combate.
Los teóricos militares que estudiaron el éxito de las columnas de vapor reconocieron que demostraba principios aplicables a diversas áreas de la guerra. Históricamente, las operaciones de engaño dependían de una logística compleja, que requería equipo ficticio, tráfico de radio falso y artimañas elaboradas. La técnica de Kowalski logró un engaño efectivo con recursos mínimos y una ejecución sencilla, lo que sugiere que el éxito del engaño dependía más de comprender la percepción del adversario que de una tecnología sofisticada. Esta perspectiva influyó en la planificación de operaciones posteriores, incluyendo las elaboradas campañas de engaño que precedieron a la invasión de Normandía y la liberación de Filipinas. Si bien estas importantes operaciones emplearon métodos mucho más complejos que las columnas de vapor, compartían el principio fundamental de explotar las expectativas del enemigo para crear falsas impresiones. El precedente de las columnas de vapor demostró que los engaños a pequeña escala, ejecutados localmente, podían lograr resultados significativos, lo que animó a los comandantes tácticos a intentar innovaciones similares en lugar de esperar a las operaciones de engaño a nivel de teatro de operaciones. El análisis posbélico realizado por historiadores militares identificó el incidente de la columna de vapor como representativo de varias tendencias significativas en la guerra del siglo XX. En primer lugar, la creciente importancia de la iniciativa individual en la eficacia militar. La complejidad y dispersión del combate moderno implicaban que el personal subalterno a menudo se enfrentaba a situaciones en las que las respuestas convencionales resultaban insuficientes. Las organizaciones que empoderaron a estos individuos para desarrollar soluciones creativas obtuvieron ventajas sustanciales. En segundo lugar, la difuminación de las distinciones tradicionales entre los roles de combate y apoyo. Kowalski era cocinero, pero su contribución posiblemente superó la de muchos soldados de infantería durante la operación de Bougainville. Esta realidad cuestionó las suposiciones jerárquicas sobre quién contribuía de manera más significativa al éxito militar. En tercer lugar, el potencial de innovación asimétrica, donde las soluciones con recursos limitados contrarrestaban capacidades que los requerían. Las fuerzas japonesas habían invertido mucho en entrenamiento de combate nocturno y técnicas de infiltración. Las fuerzas estadounidenses respondieron con agua hirviendo y placas de metal, logrando resultados superiores a un coste insignificante. Kowalski sobrevivió a la guerra y regresó a Pittsburgh a finales de 1945. Reanudó su trabajo en el restaurante familiar, asumiendo finalmente la dirección cuando su padre se jubiló. Rara vez hablaba de su servicio militar, esquivando preguntas con modestas declaraciones de que su contribución era menor en comparación con la de los soldados de infantería que se enfrentaban a un combate prolongado. Los antiguos miembros de la unidad que habían visitado Pittsburgh a lo largo de los años invariablemente se detenían en el restaurante para compartir comidas y recuerdos con el hombre cuyo pensamiento poco convencional les había salvado la vida. Estas reuniones significaban más para Kowalski que cualquier reconocimiento oficial. Mantuvo correspondencia con el teniente Hoyoway, quien permaneció en el ejército después de la guerra y finalmente se retiró como coronel. Las cartas de Hoyoway a menudo mencionaban cómo la operación de la columna de vapor había influido en su forma de pensar sobre el liderazgo militar, enseñándole a escuchar las ideas independientemente de su origen y a evaluar las propuestas basándose en su potencial eficacia, en lugar de en la sabiduría convencional. Esta lección, escribió Hoyoway, moldeó toda su carrera y lo convirtió en un mejor oficial. La propia técnica de la columna de vapor se desvaneció de la práctica militar a medida que la guerra evolucionó más allá del combate en la jungla del Pacífico. Los conflictos de posguerra en Corea y Vietnam presentaron diferentes entornos tácticos donde el engaño térmico resultó menos aplicable. Los avances tecnológicos, como los equipos de detección infrarroja y el reconocimiento aéreo, redujeron la eficacia de los simples engaños visuales. Sin embargo, los principios subyacentes siguieron siendo relevantes. La innovación militar continuó dependiendo de individuos que observaron fenómenos que otros pasaron por alto, que cuestionaron los métodos establecidos y que tuvieron la valentía de proponer soluciones no convencionales. Cada generación de guerreros incluye a estos individuos, aunque la mayoría permanece desconocida más allá de sus unidades inmediatas. La historia de Kowalski sobrevivió gracias a que el teniente Hoyoway y el capitán Schultz la documentaron exhaustivamente, asegurando que la innovación del cocinero quedara registrada en la historia en lugar de desvanecerse en la nieve de la guerra que oscurece la mayoría de las contribuciones individuales. La educación militar moderna incorpora la historia de la columna de vapor en los planes de estudio que enseñan innovación y liderazgo. Las academias militares la utilizan como caso práctico que ilustra cómo las organizaciones pueden fomentar o suprimir el pensamiento creativo. La historia incita a debates sobre autoridad e iniciativa,
preguntando a los estudiantes cuándo los subordinados deben desafiar los enfoques convencionales y cuándo los líderes deben autorizar experimentos arriesgados. Estos debates no revelan respuestas sencillas. El éxito de Kowalski valida su propuesta poco convencional, pero muchas propuestas similares a lo largo de la historia fracasaron estrepitosamente. La diferencia a menudo radica en la calidad de la ejecución y la suerte circunstancial, tanto como en el mérito intrínseco. Esta ambigüedad confiere a la historia de la columna de vapor un valor pedagógico, obligando a los estudiantes a lidiar con la complejidad del liderazgo en lugar de memorizar fórmulas. Al comprender que la innovación implica riesgo, que el fracaso acompaña a la experimentación y que el criterio importa tanto como la creatividad, estas lecciones preparan a los futuros oficiales para los ambiguos desafíos que enfrentarán. La dimensión humana de la historia resuena a lo largo de décadas. Kowalski no era un soldado profesional ni un experto técnico. Era un joven de Pittsburgh que notó algo interesante y siguió la observación hasta su conclusión lógica. Su experiencia culinaria le proporcionó una experiencia relevante, comprendiendo la transferencia de calor y los fenómenos térmicos mediante la experiencia práctica. Su valentía al proponer la idea, a pesar de su rango inferior, demostró carácter. La disposición del teniente Hoyoway a autorizar el experimento demostró liderazgo. La rápida implementación del capitán Schultz reflejó agilidad organizacional. Cada persona contribuyó de forma distinta, y sus esfuerzos combinados produjeron resultados que nadie podría lograr individualmente. Este aspecto colaborativo a menudo pasa desapercibido en las narrativas heroicas que enfatizan los logros individuales, pero representa cómo la innovación realmente ocurre en organizaciones complejas donde la autoridad, la experiencia y la capacidad de ejecución se distribuyen entre varias personas. Los 10 soldados que operaban las estaciones de vapor merecen un reconocimiento especial. Sus nombres aparecen en los registros de unidad, pero rara vez en los relatos históricos. Eran los soldados Chen, Rodríguez, Franklin, O'Brien, Jackson, el propio Kowalski, Thompson, Williams, Novak y el sargento Peters. Cada hombre avanzó en la oscuridad sabiendo que las fuerzas japonesas los esperaban, sabiendo que si el engaño funcionaba, se enfrentarían a un intenso fuego a corta distancia, confiando en que la coordinación y la rapidez de retirada les salvarían la vida. El coraje que esto requería superaba lo que la mayoría de la gente puede imaginar. Los veteranos de combate comprenden el terror particular de exponerse deliberadamente al fuego enemigo, el instinto que grita a cubierto, combatiendo con la disciplina que exige ejecutar las tareas asignadas. Estos 10 hombres controlaron ese miedo, desempeñaron sus funciones con precisión y se retiraron con éxito. Su disciplina hizo posible el éxito táctico. Su supervivencia permitió evaluar y perfeccionar la técnica para su uso posterior. Si alguno hubiera muerto o sido capturado, la operación podría haberse considerado demasiado arriesgada para ser replicada, independientemente de su efectividad táctica. Las perspectivas japonesas sobre el incidente de la columna de vapor siguen siendo fragmentarias. Las entrevistas de posguerra con veteranos japoneses de Bougainville revelaron un conocimiento limitado de las operaciones de engaño específicas. Las caóticas últimas semanas de la defensa de su guarnición, agravadas por la deficiente gestión de registros a medida que las fuerzas se desintegraban, hicieron que muchos detalles tácticos nunca se documentaran o se perdieran. Algunos veteranos recordaban enfrentamientos confusos en los que las fuerzas estadounidenses parecían aparecer y desaparecer de forma imposible, lo que sugiere que se encontraron con engaños de vapor sin reconocerlos como tales. Otros recordaban una creciente paranoia sobre las operaciones nocturnas, donde cualquier movimiento o anomalía visual podía indicar la presencia estadounidense, lo que provocaba un fuego defensivo excesivo que desperdiciaba munición y revelaba posiciones. Este impacto psicológico quizás excedió los beneficios tácticos de las operaciones de engaño específicas. Si las fuerzas japonesas se volvían reacias a confiar en sus observaciones, cuestionando constantemente lo que veían, su efectividad en combate disminuía, independientemente de si los objetivos concretos eran reales o ilusorios. El legado de la innovación de Kowalski se extiende al pensamiento militar contemporáneo sobre operaciones distribuidas y toma de decisiones descentralizada. La guerra moderna se desarrolla cada vez más a lo largo de grandes distancias con una supervisión de mando directa limitada. El personal subalterno se enfrenta a situaciones que exigen decisiones inmediatas que no pueden esperar la aprobación de las autoridades superiores. El éxito en estos entornos exige precisamente las cualidades que Kowalski demostró: la capacidad de observar, analizar, proponer y ejecutar soluciones innovadoras utilizando los recursos disponibles.
Las organizaciones militares invierten considerablemente en la selección y formación de personal capaz de tal iniciativa, reconociendo que la superioridad tecnológica por sí sola no puede compensar el pensamiento rígido ni la aceptación pasiva de métodos inadecuados. La historia de la columna de vapor ofrece una validación histórica de este énfasis, demostrando que el personal subalterno empoderado puede lograr un impacto desproporcionado cuando la cultura organizacional apoya, en lugar de suprimir, sus contribuciones. Al examinar la historia de la columna de vapor décadas después de los eventos, varios temas emergen con particular claridad. En primer lugar, la guerra impulsa la innovación por necesidad, creando entornos donde los métodos convencionales resultan inadecuados y el pensamiento no convencional se vuelve esencial. En segundo lugar, la innovación requiere múltiples participantes con diferentes capacidades, combinando la observación, la autorización, la ejecución y la evaluación de maneras que exigen la cooperación entre los niveles jerárquicos. En tercer lugar, la eficacia militar depende sustancialmente de la cultura organizacional que facilita o inhibe la innovación, siendo esta dimensión cultural a menudo más importante que las capacidades técnicas o la disponibilidad de recursos. En cuarto lugar, la valentía individual se manifiesta de muchas formas, incluyendo la valentía intelectual para proponer ideas inusuales y la valentía de liderazgo para autorizar experimentos arriesgados. En quinto lugar, el reconocimiento y la preservación de las historias de innovación son importantes para mantener culturas que valoren el pensamiento creativo, y la documentación y la educación garantizan que las lecciones aprendidas alimenten a las generaciones futuras. Daniel Kowalski falleció en 1989 a los 70 años, tras haber vivido una vida tranquila lejos de los campos de batalla donde su innovación marcó la diferencia. Su obituario en el Pittsburgh Post-Gazette mencionó su estrella de bronce, pero ofreció pocos detalles sobre cómo la obtuvo. El restaurante que dirigió durante 4 décadas cerró poco después de su muerte, víctima de los cambios de barrio y preferencias gastronómicas. Ningún monumento conmemora sus contribuciones específicas. Su nombre aparece en registros históricos accesibles a los investigadores, pero desconocidos para el público general. Esta oscuridad caracteriza la mayoría de las innovaciones militares, donde los contribuyentes individuales se desvanecen en el anonimato mientras sus técnicas persisten en la doctrina y el entrenamiento. Sin embargo, la oscuridad no disminuye su importancia. Las vidas salvadas en Bougainville, las tácticas perfeccionadas gracias a su innovación, los estudiantes que estudian su historia en las aulas militares, constituyen un legado más significativo que la fama. Kowalski demostró que la gente común, en circunstancias extraordinarias, puede cambiar los resultados mediante la observación, la valentía y la disposición a desafiar la sabiduría convencional. Esta demostración sigue siendo relevante donde quiera que las personas se enfrenten a desafíos que requieran innovación, donde los métodos establecidos resulten insuficientes, donde quiera que la creatividad humana deba complementar la capacidad institucional. Su historia no solo pertenece a la historia militar, sino la narrativa más amplia de la resolución de problemas humanos bajo presión, recordándonos que las soluciones a menudo surgen de fuentes inesperadas cuando las organizaciones crean espacio para el pensamiento no convencional. El señuelo de vapor que hizo que un batallón japonés disparara a una selva desierta resultó ser, en última instancia, más que un truco táctico. Fue una lección sobre poder percibir lo que otros pasan por alto, la valentía para proponer lo que parece absurdo y la sabiduría para reconocer que la innovación a menudo surge de quienes están más cerca de los problemas, no de quienes están más lejos. Estas lecciones trascienden el contexto militar y ofrecen perspectivas aplicables donde quiera que los seres humanos se enfrenten a desafíos que requieran soluciones creativas. En este sentido, el cocinero que vio posibilidades en el vapor sigue siendo relevante, y su legado se extiende mucho más allá de las noches selváticas de Bougainville hacia la lucha continua por fomentar la innovación en organizaciones que deben adaptarse o fracasar.